vamos a tener ahora nuestro tiempo de estudio, hermanos, en la palabra del Señor. Y recuerden que el último domingo del mes de febrero, que volvimos a reunirnos presencialmente, estuvimos considerando, ¿no?, el pasaje de Hechos capítulo 2, donde encontramos el modelo de la iglesia cristiana, ¿sí? Encontramos el ejemplo a seguir cuando queremos plantar una iglesia. Entonces hemos dicho de que este es el desafío de cómo tener una iglesia de impacto, porque los primeros cristianos impactaron su generación con el estilo de vida cristiana que llevaron. Vamos a abrir nuestras Biblias a Hechos capítulo 2 para seguir estudiando desde el versículo 43 en adelante. Hacer el recuerdo de que estuvimos mirando que una iglesia de impacto es una iglesia donde sus miembros son llenos del Espíritu Santo, ¿no? Versículo 4 del capítulo 2. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, dice, ¿no? Entonces, vemos que una iglesia de impacto es aquella donde sus miembros, los creyentes en Cristo Jesús, pues actúan, viven controlados por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Y en segundo lugar, miramos de que el Espíritu Santo, al venir sobre cada creyente, vino para darles poder para testificar, poder para poder cumplir la gran comisión. Por eso vimos en el versículo 11 que todos testificaban las maravillas de Dios, y el versículo 40 vemos que el apóstol Pedro, a raíz de lo que había acontecido, empieza a explicar, ¿no? Y a través de su explicación, pues predica un sermón basado en la profecía de Joel, haciendo referencia a que Dios estaba cumpliendo su promesa, ¿no?, de haber enviado al Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces, con muchas palabras, dice, les persuadía a que se arrepientan y se conviertan al Señor. Y los que recibieron su palabra, dice ahí, versículo 41, fueron bautizados. Ahora, estos 3,000 que se convirtieron, más los 120 discípulos, empezaron, hermanos, a reunirse y tener un estilo de vida muy diferente al estilo de vida que mostraban los religiosos de su tiempo, de la religión judía, ¿sí? Entonces, miramos ya en el versículo 42 que ellos perseveraban en esa nueva vida, ¿no? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, dijimos, habla de escudriñar las Escrituras, y está en primer lugar porque es importante, hermano, que nosotros centremos nuestra vida en Cristo en lo que dice la Biblia, en lo que dice la palabra de Dios. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, ¿no?, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estos 4 elementos, o podríamos llamar 4 actividades de la iglesia primitiva, los primeros cristianos, pues hizo que marquen la diferencia en medio de su generación, viviendo realmente lo que era el cristianismo, ¿sí? Entonces, perseveraban, dice, en su nueva vida en Cristo. Entonces, había un compromiso de perseverancia en lo que ellos habían conocido, en lo que ellos estaban aprendiendo, en lo que ellos estaban escudriñando de la palabra del Señor y experimentando en esta nueva relación con Dios, ¿sí? Hoy vamos a mirar que estos primeros cristianos siguen dándonos ejemplo de cómo ser una iglesia ejemplar, una iglesia de impacto, una iglesia modelo. Y encontramos en primer lugar hoy, versículo 43, que ellos vivieron una vida que impactó. Dice que toda persona andaba con temor, ¿no? Leamos, a ver,
Hechos de los Apóstoles, capítulo 42. El versículo, Hechos 2, 43. Dice, y sobrevino temor a toda persona. ¿No? Sobrevino temor a toda persona. Esto nos habla de que realmente impactaron su generación, la sociedad, ¿no? Por su estilo de vida, ¿no? Que estaban practicando. Y dice, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Maravillas y señales. Los apóstoles, hermanos, que fueron los comisionados, ¿no? A ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Entonces, el Señor acompañó su predicación con grandes señales y maravillas. ¿Sí? Los dones señales, los dones milagrosos, ¿no? Fueron peculiares al tiempo de los apóstoles para atestiguar su mensaje, ¿no? Dios respaldaba lo que ellos decían con lo que ellos hacían de señales y maravillas, milagros, habían sanidades, expulsaban demonios, ¿no es cierto? Entonces, grandes señales y maravillas eran hechas por los apóstoles porque Dios estaba atestiguando ese mensaje. Dios estaba respaldando lo que ellos decían en este tiempo cuando estaban haciendo la iglesia. Entonces, eso ocasionó que este estilo de vida impactara a los que estaban a su alrededor, de tal forma que dice, sobrevino temor. Sobrevino temor. Por lo que, curioso que pasaban de repente y vían este grupo de personas, 3.120, ¿no? Ahí viviendo un estilo de vida como el que estamos viendo acá, perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en celebrar la cena del Señor, no la Santa Cena, ¿no? En las oraciones. Y entonces fueron impactados por el testimonio de esta gente. Hermanos, estamos para eso. El Señor Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra, ¿no? Después dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Eso qué significa? Que así como la luz, hermano, influye en las tinieblas, iluminando, guiando a quienes están en las tinieblas, así también el testimonio, la conducta y el comportamiento cristiano debe guiar a otras personas a Cristo. Debe mostrarle el camino a Cristo. ¿Qué hace la sal, por ejemplo? Da sabor, ¿no? Así también nosotros, hermanos, nuestra conducta, nuestro estilo de vida debe atraer a otros, debe gustarle a otros. Los que nos ven y nos conocen deben decir, caramba, yo quisiera ser como ese joven, como esa señorita, ¿no? Como esa vecina, como ese vecino, ¿verdad? Y nuestro testimonio cristiano impactar al mundo. Entonces, imagínense cómo la generación de estos primeros cristianos fue impactada por el estilo de vida de estos primeros cristianos. ¿Qué les parece? Sobrevino temor, dice, a toda persona. ¿Ya? Entonces, una iglesia de impacto, hermano, la vida de sus miembros, de los creyentes, influye. Su entorno, sus vecinos, sus amigos, sus familiares, ¿no? Una vida de impacto. En segundo lugar, versículo 44 al 45, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Qué le parece? Aquí hay otro desafío, hermano, del estilo de vida de estos primeros cristianos. ¿Cuál es? Anótese. Amor servicial. El amor cristiano, hermano, es un amor servicial. El amor cristiano es una característica de los discípulos de Cristo.
Él dijo en San Juan 15, versículo 35, en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, en que tuvierais amor los unos para con los otros. Pero un amor servicial, como el que vemos acá. Miren, todos los que habían creído estaban juntos en primer lugar. Tenían en común todas las cosas. Había un desprendimiento, hermano, del egoísmo. Había un corazón generoso para con todo lo que habían creído. ¿Se puede imaginar una iglesia de 3.120 miembros? Mucha gente, ¿no? Y muchos de ellos, en su mayoría, gente, hermanos, necesitada. ¿Por qué? ¿Por qué le digo? Porque para la fiesta de la Pascua y la fiesta de Pentecostés todavía, la fiesta de la cosecha, había mucha gente que venían de otros lugares, como dice el capítulo 42. Y como conocieron el Evangelio, creyeron en Cristo, se quedaron con los que habían creído, con los apóstoles, a vivir, ¿no?, esta comunión. Y ellos, como eran prácticamente visitantes, se vinieron seguramente viajando como uno viaja nomás, ¿no? A veces con el presupuesto para unos 2 o 3 días, ¿no?, de la festividad, y ya habían pasado 50 días de la Pascua hasta Pentecostés, y ellos estaban ahí. Entonces había necesidad, y los hermanos del lugar dicen que vendían sus propiedades y la daban a los apóstoles para que la repartieran entre todos los necesitados. Hermano, esa comunión, ese amor servicial, generoso y desprendido de los primeros cristianos, desde luego pues que impactó la sociedad, ¿no?, su entorno, de donde ellos se encontraban, ahí en Jerusalén. Qué hermoso, ¿no? Eso es vida cristiana, hermano. Más adelante, con el pasar de los años, cuando se convierte Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, y escribe, da recomendaciones acerca del amor servicial que debe mostrar un hijo de Dios. Por ejemplo, miren, ayúdenme, inspirado en la regla de oro. ¿Saben cuál es la regla de oro, no? Mateo 7:12. ¿Qué enseñó el Señor Jesús sobre el amor servicial? Mateo 7:12. Dice, todo lo que quisieran que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Este era, hermano, el punto de partida del estilo de vida de estos hermanos. También en Hechos de los Apóstoles encontramos de que el Señor Jesús enseñó y dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, bajo estos principios de la enseñanza del Señor Jesús, estos primeros cristianos, hermanos, empezaron a mostrar ese amor servicial, ¿ya? Un amor cristiano que habían conocido de Jesucristo a través de los apóstoles. Y por eso Pablo ya escribe, por ejemplo, en Filipenses 2, capítulo 2, versos 3 y 4, ¿no?, que dice que debemos tener consideración con los demás, ¿sí?, que debemos dar preferencia, considerando a los demás, dice, como superiores a sí mismos, ¿no? Filipenses 2, 3 y 4. Considerar a los demás como superiores a sí mismos. Filipenses 2, versículo 14. Dice, haced todo sin murmuración ni contienda. Son principios del amor servicial. Hacer todo sin murmuración, sin estar protestando y escuchar otra vez me toca a mí, ¿no? Aunque todavía no me he hecho rol de limpieza, ¿no?, de abrir el templo, todo eso. Pero a veces pasa, ¿no?, que cuando tenemos alguna responsabilidad, otra vez me tocó lavar el baño o barrer, ¿no? Entonces, hacer todo sin murmuración, dice, ni contienda. La contienda, ese play, esa competencia, ¿no? Yo pues lo hice mejor, ¿no?, que Juan, ¿no? El mío es mejor.
Entonces, todo sin murmuración y sin contienda. Son principios, hermanos, que nacieron de este estilo de vida de estos primeros cristianos, que mostraron un amor servicial, un amor cristiano. En tercer lugar, para hoy encontramos, versículo 46, la perseverancia en congregarse. Aquí vamos a tocar un punto importante para hacer una iglesia de impacto. Dice el versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan por las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Qué le parece? Perseverando, dice, unánimes cada día en el templo. Cada día. Y nosotros solo un día, ¿no? De la semana. Pero aquí perseveraban cada día. ¿Qué aprendemos? Que una iglesia de impacto, aparte de que su vida impacta su entorno, el amor servicial se ve en la convivencia entre ellos, también perseveraban en congregarse. Perseveraban en congregarse. Claro, si perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, esto lo hacían, hermano, reuniéndose. Es ahí donde se persevera. Y estos hermanos perseveraban en el templo. ¿Ya? Todos los días iban a la iglesia, hermano, a congregarse, a recibir la enseñanza de los apóstoles, a aprender más de Jesucristo, su Señor y Salvador, ¿no? A conocer más la enseñanza de los apóstoles. Entonces, había un servicio, podríamos decir una celebración solemne, ¿no? Celebraban a Cristo, celebraban a Dios, cantando, dice el versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Ese era el estilo de vida de los primeros cristianos, hermano. Había una celebración reverente, celebraban la cena del Señor, ¿no? Lo hacían con alegría y sencillez de corazón, dice. Era un culto, hermano, diferente. Con razón, nadie quería irse a su pueblo. Todos querían seguir ahí, ¿no? En Jerusalén, en la primera iglesia, y decir, yo fui uno de los fundadores, ¿no? De la iglesia en Jerusalén. Uno de los que empezó la iglesia cristiana ahí en Jerusalén en el día de Pentecostés. Perseveraban, hermano. Había celebración, culto, ¿no? Con alegría, con sencillez de corazón, cantaban a Dios. Y qué lindo, hermano, es adorar a nuestro Dios con sencillez de corazón, ¿no? Con alegría, con gozo, ¿verdad? Qué importante. Y bueno, es obvio, ¿no? Que el versículo 47 continúa diciendo, y el Señor, ¿qué hacía? Añadía. ¿Qué añadía? Cada día los que habrían de ser salvos. Hermanos, el crecimiento numérico es otra de las características de una iglesia de impacto. Y eso es una consecuencia lógica cuando todos los miembros son llenos del Espíritu Santo, testifican con poder, perseveran en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan, las oraciones, y como vimos hoy, su estilo de vida impacta su entorno y practican un amor servicial y están siempre en el templo congregados. Hermano, la consecuencia lógica es que muchos quieren venir a conocer qué está pasando, a formar parte de esa iglesia, de ese grupo de personas que tiene un estilo de vida diferente a los del mundo, un comportamiento diferente a los otros religiosos, fariseos y saduceos,
de ese tiempo, la religión judía. Y cada día venían gente nueva. ¿Por qué? Porque estos primeros cristianos, su estilo de vida era contagiosa, hermano. Y Dios se encarga de añadir cada día lo que habrían de ser salvos. Y fue una iglesia, hermano, que impactó pues su generación en su tiempo. Fue un impacto total al punto de que muchos políticos, ¿no?, líderes, autoridades de ese tiempo estaban reclamando, ¿no?, porque este nuevo camino, ¿no?, había contagiado al mundo conocido de ese tiempo. ¿Qué les parece? Hermano, siempre cuando queremos inaugurar una iglesia o plantar una iglesia, empezar una obra nueva, siempre aspiramos que sea una iglesia ejemplar, una iglesia de impacto. Y siempre nuestro referente es la iglesia primitiva, por todo lo que hemos aprendido estos domingos, ¿no?, de cómo vivían ellos, cuál era el secreto de que esta iglesia crezca. Todos los días, dice, ¿no?, el Señor añadía. El crecimiento numérico, hermano, es consecuencia lógica del crecimiento espiritual. Si yo estoy creciendo espiritualmente, perseverando en la palabra del Señor, en la doctrina de los apóstoles, eso significa un discipulado sistemático, cronológico, ¿no?, de que yo estoy conociendo más de Dios a través del estudio de la palabra del Señor. Entonces, cuando yo estoy maduro, ¿no?, creciendo en la palabra del Señor, voy a poder compartir esas verdades con otros. Y esas personas van a venir al conocimiento también del Evangelio y van a querer formar parte de mi congregación. ¿Sí? Hermano, el crecimiento numérico es consecuencia lógica del crecimiento espiritual. Y aquí viene el desafío, ¿no? Realmente yo quiero que mi iglesia sea una iglesia de impacto en primer lugar. Quiero que sea una iglesia ejemplar, una iglesia modelo, que coinonía, por decirlo, nuestra iglesia, sea un referente de una iglesia bíblica saludable, que crece cada día porque sus miembros crecen cada día espiritualmente y por eso crecen numéricamente, ¿no? ¿Realmente soy sal y luz en este mundo? ¿Realmente mi amor servicial es notorio en la iglesia y fuera de ella? ¿No? ¿Realmente persevero yo en congregarme en el templo y por las casas, dice? El domingo y el jueves cuando tenemos el culto de estudio bíblico de oración, ¿me conecto? Hay un versículo, hermano, que me llama mucho la atención, con esto voy a terminar. Hebreos 10:25, búsquenlo. Estos mismos creyentes, después de 35 años, el autor de Hebreos tiene que escribirle esto. Léanlo, por favor. Hebreos 10:25. Y mi pregunta es, ¿cómo es posible? ¿Será que se puede, después de 30, 40 años de haber conocido el Evangelio, ser tan descuidado otra vez en la vida cristiana, que el apóstol tiene que decir esto? A los hebreos, son creyentes judíos que nacieron aquí en Hechos 2, porque el autor de Hebreos escribe a todos los hebreos, todos los judíos, y les dice, Hebreos 10:25, ¿lo tienen? No dejando de congregarse, como algunos tienen. Mire usted, hermano, 35 años después del nacimiento de la iglesia, estos creyentes como que se habían relajado. Muchos de ellos, ¿no?, habían descuidado su comunión con el Señor, habían descuidado congregarse para seguir aprendiendo, ¿no?, las enseñanzas de los apóstoles sobre la vida cristiana. Que el apóstol tiene que decirles, no dejen de reunirse, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre.
algunos ya se les había hecho costumbre faltar a la iglesia, faltar al templo, a la congregación. Hermanos, no caigamos en eso. Que el Señor, hermano, nos ayude a perseverar en congregarnos, a no perder la oportunidad de reunirnos cuando hay servicio en nuestra iglesia, en nuestra congregación, y cuando hay cita por el Zoom para aprender más de la palabra y participar de las necesidades que estamos intercediendo a través de la oración. Solamente así, hermano, vamos a ser una iglesia de impacto, una iglesia modelo, una iglesia ejemplar que crece espiritualmente y como consecuencia lógica también crece numéricamente. Vamos a orar. Amado Dios, estamos agradecidos por darnos este tiempo, Señor, para reflexionar en tu palabra y seguir siendo desafiados a crecer cada día, Señor, en nuestra vida espiritual, perseverando en la enseñanza bíblica para saber cómo conducirnos y cumplir nuestra función como hijos tuyos, Señor, de ser sal y luz para este mundo. Señor, permite que nuestra congregación Koinonía sea esa iglesia, Señor, que impacte la sociedad cochabambina, nuestro barrio, nuestros vecinos, nuestros familiares, Señor. Que con el testimonio y conducta cristiana de cada uno de tus hijos, Señor, influyamos para que otros también conozcan el Evangelio y se salven. Padre amado, gracias por tu palabra y ayúdanos, Señor, a ponerla en práctica en nuestro diario vivir. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Muy bien, hermanos, vamos a cantar una vez más. Yo pienso este coro que nos inspira, nos desafía a seguir a nuestro Señor Cristo. Nombre glorioso, número 19.